Cordial saludo, amigos de la Facultad de Minas. Muchas gracias por esta invitación para compartir con ustedes esta reflexión sobre la moral y la ética en la sociedad y su aplicación y su importancia en la ingeniería. El asunto de la ética y de la moral en la Facultad de Minas no es un asunto nuevo. Al contrario, está en la misma raíz de su creación. Cuando la Escuela de Minas reabre en el año 1911, después de un periodo de cierre largo, su rector, el ingeniero Tulio Espina, en el discurso inaugural lo dice claramente. El objeto de la facultad es crear hombres honrados. Este párrafo está tomado de ese discurso, leámoslo, que es muy significativo. Nuestro lema, trabajo y rectitud, dice que nuestro programa no es científico, aunque a primera vista parezca que debería serlo. Es él un programa moral, que se refiere especialmente al carácter que deseamos formar en nuestros alumnos. En efecto, en aquel programa no nos comprometemos a dar a la nación sabios, sino hombres laboriosos y honrados. Es simplemente un asunto de confianza, en la medida en que todos cumplamos las normas, todos hagamos lo correcto, la convivencia es confiable, es posible. Es que en el caso contrario, la convivencia no se podría dar. De hecho, como ingenieros y como ciudadanos, no podemos ser indiferentes al problema de la corrupción. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que los medios de comunicación con mucha frecuencia nos informan de actos indebidos en nuestro país, en nuestro medio. Yo quisiera pensar que es que ahora los medios de comunicación le ponen más atención a estos asuntos que antes y no que la corrupción se haya incrementado en esta época. Pero bueno, sea como sea, la corrupción no nos puede ser indiferente. Claro que nosotros como personas individuales o como pequeños grupos no vamos a cambiar la sociedad de un día para otro, pero sí podemos hacer dos cosas y esta es parte de la esencia de esta reflexión que queremos hacer hoy. Si no podemos cambiar la sociedad, nosotros como individuos sí podemos hacer dos cosas. Lo primero, que nuestros actos sean siempre los correctos, que nuestra vida siempre apunte en la dirección correcta. Y segundo, que en los medios donde tengamos influencia, nuestra familia, nuestros grupos de amigos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, mantengamos el lenguaje, mantengamos la actitud, mantengamos la invitación, el cuidado de manejarnos bien, hacer las cosas correctas y no lo contrario. Eso de la noche a la mañana no va a cambiar el país, pero sí estamos sembrando las semillas correctas para que empecemos a movernos como debería ser. La palabra moral y la palabra ética muchas veces se confunden, como si fueran lo mismo. De hecho, muchas personas que hablan de la moral y la ética usan los dos términos indistintamente. En esta reflexión quiero hacer una distinción. La voy a distinguir entre moral y ética y las voy a definir. Empecemos por la definición de la moral. La moral es el conjunto de principios y normas que se aceptan en una sociedad. O sea, la moral es un asunto social, es un producto social, es la sociedad la que dicta las normas bajo las cuales quiere vivir, quiere regirse. No somos los individuos, es la comunidad la que se autorregula. ¿Con qué motivo? La moral existe simplemente para que haya confianza entre nosotros, para que haya confianza entre los miembros de la sociedad. Si no existiera la moral, o si existe pero no se cumple,
la convivencia prácticamente es imposible. Estaríamos viviendo lo que se llama la ley de la selva o la ley del más fuerte. Y eso contradice el principio de la convivencia tranquila. La ética apunta es a la persona. La moral apunta a la sociedad, la ética apunta a la persona. La ética en este contexto que lo vamos a considerar en esta charla se refiere a la actitud y al comportamiento de cada individuo, o sea, mi comportamiento y el comportamiento de cada uno de nosotros. Definámosla. La ética es la disposición personal, intransferible e insustituible de cada miembro de la sociedad de cumplir las normas morales. Es personal, es individual, es intransferible, o sea, yo no le puedo transferir mi actitud o mi voluntad de cumplir las normas a otra persona. Es ella quien debe tomar la decisión. Y al mismo tiempo no es sustituible. Si yo me muevo en un contexto social y yo no soy ético, no cumplo las normas, los demás no me van a sustituir a mí en ese cumplimiento de las normas. Si la moral existe para generar confianza, ¿cuál es la esencia de la ética? Lo vamos a ver en un ratico. La esencia de la ética es la libertad que tiene la persona para decidir sobre sus acciones, con racionalidad, con responsabilidad. La palabra clave para la ética es la libertad personal. Hablemos un poco de la moral. Ya decíamos que la moral es un producto social, que es la sociedad la que dicta la moral, no la dictan los individuos. Cuando le oímos a una persona decir, no me juzgue, que es que yo tengo mi propia moral, eso es un contrasentido. Usted tendrá su actitud o su posición frente a la moral de la sociedad, pero usted no es el que puede dictar la moral ni para usted ni para los demás. Ahora bien, la moral no es absoluta ni única en todas las sociedades. Cada comunidad, cada conglomerado, cada grupo humano, grande, pequeño, se dicta sus propias normas. Obviamente, un grupo pequeño no puede dictarse normas para él y pretender convivir en un grupo humano más grande en el que esas normas entran en conflicto. Si yo formo parte de una nación, de un país, de un estado, tengo que respetar las normas de ese país. Pero no puedo esperar que las normas de mi país, las normas de mi cultura, sean las mismas que las de otros países y otras culturas. Las normas de una sociedad islamista son muy distintas a las normas de una sociedad que nosotros llamamos occidental, o como la queramos llamar. Sociedades que tienen un nivel de desarrollo, y esto no es peyorativo, tienen unas normas distintas a las sociedades que tienen una evolución más primitiva. Ellos tienen su propia visión del universo, de la vida, y se dictan sus propias normas. Tampoco la moral es inmutable. La moral de una misma sociedad puede evolucionar con el tiempo. Nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas formas de relacionarse, nuevas interdependencias con el medio que lo rodea, con las demás culturas, hacen que la moral de una sociedad vaya cambiando. Ahora bien, si esa evolución de la moral conduce a la relajación, a la permisividad, al descontrol, la sociedad se degrada y puede entrar en conflicto de estabilidad. De hecho, la historia nos lo muestra. Imperios muy poderosos como el Imperio Romano o el Imperio Otomano
en periodos de tiempo muy distintos, colapsaron y murieron simplemente por una corrupción generalizada en sus miembros, empezando por sus dirigentes. Actualmente uno podría pensar que ciertos países pueden estar en peligro de colapsar porque no están viviendo con lo que uno podría considerar que es una manera de vida de hacer las cosas. La invitación aquí también es a que tengamos mucho cuidado. Nuestra sociedad está cambiando muy rápidamente, especialmente por la globalización, por los sistemas de comunicación, por las redes sociales, en fin, por la influencia de otras sociedades, de otras culturas. Tenemos que tener cuidado de que en nuestro grupo humano directo esos cambios no estén conduciendo a una degradación. Esos cambios morales son buenos, son inclusive evolución hacia formas más razonables de convivencia. Por ejemplo, si uno lee los códigos antiguos de la moral, el código de Hammurabi, el Pentateuco de los judíos, el libro de los muertos de los egipcios, en fin, esos códigos antiguos, uno encuentra ahí normas muy poderosas y muy válidas, que inclusive hoy todavía son vigentes, pero también encuentra normas específicas que ya no son aplicables, que son malas, no. En su momento esa comunidad, esa sociedad sintió que las debía dictar, hoy ya no son aplicables. La justicia transicional, que en nuestro país ha sido tema de análisis, de discusión y de decisiones en los últimos años a raíz del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Parte de las condiciones para que se aceptara ese proceso de paz por parte de los guerrilleros que llevaban más de 50 años en una actitud de rebelión contra el establecimiento, contra el Estado, fue garantizarles que el concepto de delito y la forma de manejar esos delitos iba a ser distinta a cómo se venía manejando para poder considerar las condiciones específicas en que ellos estaban viviendo su lucha. Yo creo que es una evolución favorable para nuestra sociedad respecto a las posiciones en contrario. Otro punto en lo que nuestra sociedad ha evolucionado muy positivamente es en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Hace 100 años a la mujer no se le reconocía el derecho de manejar su patrimonio económico. Se lo manejaba o el papá si era soltera o el esposo si era casada. Esto vino a cambiar apenas en el año 1932, cuando una ley de la República del gobierno de Eduardo Santos cambió esa norma. En ese tiempo tampoco tenía derecho la mujer a acceder a la formación universitaria y a tener títulos universitarios, títulos profesionales. Una ley de 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo también cambió esa situación. Y se le negaban a la mujer los derechos civiles de elegir en las votaciones o ser elegida para cargos públicos. Esa situación cambió en 1954 con una reforma constitucional promovida por el presidente que después fue dictador, Gustavo Rojas Pinilla. Otro aspecto en el que hemos evolucionado es en el reconocimiento del derecho del homosexual a su vida. Antes se consideraba el homosexualismo como una enfermedad, como un delito, como una aberración. Hoy sabemos que el homosexualismo es una condición normal de la persona, distinta a la condición del heterosexual, pero no tiene por qué ser discriminada ni ser condenada. Esa es otra evolución importante en nuestra visión moral. Simplemente como por tener una estructura de pensamiento, digamos que la moral la podemos clasificar en distintos niveles en cuanto a las componentes y en cuanto a los orígenes de las normas. Existe una ley natural,
Este concepto puede que no sea riguroso, pero perdónenme, a mí me gusta verlo así. Son normas y principios de carácter universal que en todos los códigos, en toda la historia y en todos los lugares del mundo son, son aceptados. Son principios sin los cuales la convivencia sería imposible. Enseguida hablamos de un poco más de eso. Hay otras normas que las podemos llamar la moral convencional, son normas y principios propios de un conglomerado humano específico, sus costumbres, su urbanidad, sus relaciones interpersonales, en fin, su visión de la convivencia. Y hay un tercer grupo muy importante que es el derecho positivo, que son las normas dictadas por una autoridad competente. Allí caben la constitución política del país, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, en fin, tienen una ventaja o un factor importante y es que tienen dientes. O sea, son normas que tienen medios coercitivos para que el Estado los haga cumplir. Hablé de una ley natural y me referí como al conjunto de normas sin las cuales la convivencia no sería posible. Este ejercicio lo hemos hecho mucho en nuestros grupos de discusión, porque este tema lo venimos trabajando hace mucho tiempo, tanto en esta universidad como en otras, y hemos encontrado estas 4 normas o principios que podemos considerar universales. Ustedes dirán si hay otros. 1. Respetar la vida, no matar. Otro, respetar los bienes ajenos, no robar. Uno más, preservar la verdad, no mentir. Y uno muy importante y muy general, respetar al prójimo, no dañar al otro en nada. Estas normas, si lee el Código de Hammurabi o el libro egipcio de los muertos o el Pentateuco de los judíos, que son normas muy antiguas y muy distintas a las nuestras en muchas cosas, esas normas están allí desde hace miles de años. Cuando hablo de esto, viene la pregunta, ¿qué pasa con el homicidio en defensa propia? ¿O qué pasa con la pena de muerte en los países que la aceptan? Esto no es respetar la vida. Bueno, aquí hay que aclarar que cuando hablamos de respetar la vida nos referimos a que nadie tiene la facultad o el derecho de tomar la vida de otro por mano propia, por mano poderosa. Si la sociedad reconoce que un homicidio en defensa propia está bien, y es normal que lo acepte, entonces está bien. O cuando una sociedad, para hacer cumplir sus leyes, impone la pena de muerte bajo unas condiciones específicas regladas por la ley, es la sociedad la que lo está haciendo. Eso no va contra el principio de que la vida hay que respetarla. Analicemos un poco la ética, así como ya lo hemos hecho con la moral. Una reflexión es esta: ¿qué razones, qué motivos nos mueven a hacer las cosas correctas? Uno, las órdenes, porque nos lo ordenan los mayores, los que tienen autoridad sobre nosotros. Otra, que nos ofrezcan premios si hacemos lo correcto o nos amenacen con castigos, con la cárcel o con la pena de muerte si no hacemos lo correcto. Otra, y es muy importante, la religión. Quienes tenemos un compromiso religioso tenemos la obligación de cumplir unas normas que la religión no lo imponen. Pero fíjense que aquí no estoy restringiendo el análisis de la moral y la ética solamente al campo religioso, sino en general a toda la convivencia. Uno, que puede sonar extraño, la imagen pública. Ocurre mucho con los candidatos a elección popular. Se cuidan mucho de tener una vida ordenada y demostrar esa vida ordenada para que la gente crea en ellos. Ahí se da el principio de la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino demostrarlo. Aquí también. Pero bueno, muchas veces ese comportamiento ético apunta a eso, a proteger una imagen pública. Hay uno que a mí me gusta hablar de eso,
el conformismo, el comodismo. Yo voy a manejarme bien porque es más fácil que manejarse mal. Cada uno tomará su decisión. Esos 5 primeros principios o razones o motivos tienen una debilidad y es que dependen de una orden externa. Y si esa orden externa no está presente o no la sentimos actuando, ya nos podríamos sentir libres para no cumplir las normas. Pero viene la última, la que tengo aquí con el número 6, que es la conciencia y la libertad que tengo yo para elegir. Esa, para mi modo de ver la vida, es la que realmente es poderosa. Soy yo, por mi conciencia, por mi raciocinio y por mi libertad de elegir, quien tomo la decisión de ser ético. En otras palabras, la ética es la combinación del raciocinio y de la libertad. Voy a hacer un pequeño recorrido, un pequeño planteamiento de una especie de lista de chequeo para manejar un conflicto de ética, que es muy frecuente. A ustedes, a mí, a todos, en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida universitaria y con mucha mayor razón en la vida laboral, con frecuencia se nos presentan conflictos de ética. Haga esto o vamos a hacer esto. Y uno puede decir, un momentico, de pronto ahí estoy entrando en un comportamiento indebido. Hay un conflicto en lo que usted me está proponiendo o en lo que nos proponemos hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo tomar la decisión? La propuesta es que miremos estos 5 pasos en orden. Primero, conozcamos qué normas morales se aplican o influyen en el asunto que estamos tratando. Qué normas de la sociedad, sean normas legales o sean normas de convivencia, aplican en lo que queremos hacer. Segundo, por analizar por qué el asunto que tenemos entre manos lo estamos sintiendo como un conflicto ético. A ver, ¿dónde está realmente la esencia de que esto sea un conflicto y que no tengamos la tranquilidad para actuar? Si eso ocurre y si llegamos a un análisis de esa naturaleza, el tercer paso es identificar las opciones de comportamiento que podemos adoptar. No existe una única posición para actuar. Hay diferentes opciones de manejar la situación. Identifiquémoslas. Usualmente son 2, 3, posiblemente no sean más. Tener 4, 5, 6 acciones, posibilidades generalmente no es común. 1 o 2, máximo 3 opciones. El siguiente paso es evaluar las consecuencias positivas y negativas de cada una de esas opciones de comportamiento. Y con base en eso, finalmente, elegir libremente, responsablemente, conscientemente, la opción correcta, no para mí, no para uno, sino para la sociedad. Muy bien, todo esto, ¿qué papel juega en la ingeniería? La ingeniería produce obras, procesos y sistemas que ayudan al bien común, al bienestar general y al desarrollo. Si esas obras, procesos o sistemas los entregamos con errores o con fallas, podemos generar perjuicios en la comunidad y en el mediano y largo plazo pérdida de confianza en nosotros como ingenieros, en las firmas de ingenieros donde trabajemos y en la ingeniería misma como profesión. Hoy sufrimos crisis de confianza en la sociedad colombiana. La verdad es que de unos años para acá, la última década, por decir alguna cosa, ha sido muy frecuente que las obras de ingeniería importantes en Colombia muestren algún tipo de fallas. Ahora vamos a ver algunas. Esas fallas se deben a deficiencias técnicas o a falta de respeto por la moral y la ética de los ingenieros que las producen. Esa es la pregunta de fondo. ¿Hay un problema técnico o hay un problema ético? En el año 2003, por primera vez se dictó en Colombia una ley
que rigiera la ética de la ingeniería en Colombia. Es la ley 842 de 2003, dictada por el Congreso de la República. Esa ley, si ustedes no la conocen, la encuentran muy fácilmente en la internet. Búsquenla, vale la pena tenerla a la mano, leerla, comprenderla y saber que nos rige a nosotros como ingenieros. Se llama el Código de Ética del Ingeniero en Colombia. Una cosa importante es que esa ley creó el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, la sigla o la palabra corta es COPNIA, que es un organismo que debe velar, debe vigilar el comportamiento de los ingenieros y que tiene la facultad legal de sancionar el comportamiento indebido de los ingenieros, sin perjuicio de que otras instancias del Estado, como los jueces administrativos o los jueces penales, o la Procuraduría o las Contralorías puedan actuar. Este papel antes lo cumplían un poco las asociaciones de ingenieros, los gremios de ingeniería. Hoy ellos dicen, ya no nos metemos en ese asunto porque el COPNIA nos sustituyó. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que las agremiaciones de ingeniería siguen teniendo un papel importante de vigilancia y de intervención en el comportamiento de sus socios. Este código de la ingeniería o de ética del ingeniero en Colombia tiene unos principios básicos que son claves en el ejercicio de nuestra profesión. Leámoslos. El ejercicio de la profesión se debe realizar con dignidad y con integridad, o sea, con honradez. La honorabilidad y lealtad con el cliente es fundamental. La ingeniería cumple una función social. Esto es fundamental. La ingeniería es una profesión que genera ingresos, que genera ganancias, que puede enriquecer a una persona. Eso es lícito, eso no está mal. Pero eso es secundario. Lo fundamental es que la ingeniería está en servicio de la sociedad. La ingeniería cumple una función social. La competencia con los colegas debe ser leal. Se debe respetar la propiedad intelectual de los demás. Se debe respetar la reputación profesional de los demás. Los ingenieros tenemos prohibido juzgar el comportamiento de nuestros colegas. Para eso existen órganos que lo deben hacer. Si conocemos una actuación indebida de un colega, estamos obligados a ponerlo en conocimiento de los organismos competentes, las autoridades penales de la nación o el COPNIA, como ya mencioné. Y otra que es fundamental, los servicios de ingeniería deben fundamentarse siempre en el más absoluto rigor técnico. El libro del Código de Ética está estructurado de una forma muy ordenada, habla de unas definiciones generales, hay unos deberes y prohibiciones con la sociedad, deberes y prohibiciones con la profesión, deberes y prohibiciones con los colegas, deberes y prohibiciones con los clientes, deberes y prohibiciones generales del trabajo, deberes y prohibiciones en el proceso de contratación, en las licitaciones, eso es muy importante, unas inhabilidades e incompatibilidades del ingeniero en el que no debe incurrir si cae dentro de ellas, y unas normas sobre procedimiento disciplinario, o sea, sobre el funcionamiento del COPNIA. Todo esto se puede resumir en estos 5 puntos. No se puede hacer ninguna obra sin unos diseños y estudios previos suficientes. Inclusive las leyes civiles de Colombia en general son mandatorias en este sentido. Se requieren diseños y estudios previos que justifiquen las obras antes de iniciarlas. Los procesos de contratación deben ser transparentes, de tal forma que el contrato en el sector público, y debería ser también en el sector privado, porque muchas veces el sector privado maneja dineros que son de otros. Debe orientarse a que a quien se contrate sea el más idóneo para hacer el trabajo. No solamente que sea el más barato, sino que
tenga un precio razonable, pero que tenga las condiciones técnicas adecuadas. Las obras no se pueden hacer sin una interventoría externa, sobre todo las obras de cierta magnitud y de cierta complejidad. La ejecución de la obra debe ser adecuada, los materiales, los procedimientos de construcción, las calidades del trabajo en general tienen que ser los adecuados. Y finalmente la obra se debe entregar formalmente y que quien la contrató la reciba a satisfacción. Hago énfasis en eso porque muchas de estas cosas a veces no se cumplen. Hablábamos al principio de la charla de la corrupción. En los contratos de obra pública en general es frecuente ver actos de corrupción. ¿Dónde está esa corrupción? Hay fraudes frecuentes en los procesos. Muchas veces los estudios previos no son suficientes. Las normas de las licitaciones a veces se violan, a veces se incumplen. Hay corrupción tanto de los empleados públicos como de los empleados privados. Aquí no hay distinción en que la corrupción es del sector público. No, en general la corrupción puede aparecer en cualquiera de los actores que están interviniendo. Tampoco puede generalizarse. No es que siempre haya corrupción. Yo diría que la mayoría de las veces las cosas se hacen bien. Lo que pasa es que los actos de corrupción son muy visibles y sobre todo son muy dañinos porque esos desvíos de la contratación al Estado y a la sociedad le cuesta mucho dinero. Hay unos estimados que hablan de miles de millones de dólares al año por platas perdidas en la construcción, en la contratación, tanto pública como privada. Hay unos ejemplos que hemos tenido muy cercanos. La carretera de Las Palmas, cuando se convirtió en doble calzada hace unos 10 años, tuvo unos errores graves de diseño, sobre todo por omisión en la consideración de las condiciones geotécnicas de la ladera de esa montaña. Cuando fue recibida se encontraron 32 posibles sitios de falla. De esos 32, varios se activaron. La foto de la derecha es un gran derrumbe que hubo en la parte alta, cerca de lo que se llama el Estadero El Peñasco, que mantuvo cerrada esa carretera casi por un año. Y luego, unos años más tarde, en el sector donde la cola del Zorro que sale del poblado llega a la variante a la carretera de Las Palmas, hubo un gran derrumbe negativo que lo vemos en la foto de la izquierda, que también tuvo la carretera funcionando mal durante mucho tiempo. El caso del puente de la 4 Sur que une el poblado con Guayabal para mí es uno de los ejemplos más tristes de una obra mal hecha en la ciudad. Es un puente urbano sin vías de acceso. Si vemos esta foto aérea nos damos cuenta. La parte de abajo de la foto es el barrio Guayabal, la parte de arriba es el barrio El Poblado. Quienes transitamos por ahí sabemos que el puente tiene 8 carriles y nos entrega en vías de 2 carriles completamente insuficientes y con congestión permanente. El caso del edificio Space, que luego se evidenció en otras 12 construcciones de edificios de apartamentos del grupo CDO, un grupo muy importante de constructores de la ciudad, es otro caso de una violación a las normas morales, técnicas de la ingeniería que no debió haber sucedido. La tragedia, la caída espontánea del edificio Space, de una de sus torres, ocurrió el 12 de octubre del año 2013 y a raíz de ese accidente se dieron cuenta de que el resto del edificio estaba en malas condiciones y que otros 12 edificios construidos por la misma compañía tenían deficiencias y eso obligó a tomar medidas drásticas. Hoy se sabe que los métodos de diseño y de construcción tuvieron errores e inclusive incumplimientos del código sismo resistente y que muchos factores de seguridad que se debieron haber considerado se eliminaron con riesgo para los usuarios. El colapso de la torre 6 del edificio Space causó 12 muertos.
afectó a 3.989 apartamentos, de los cuales eran propietarias 3.686 familias. Perdón, en esos números de apartamentos y familias estoy incluyendo no solamente el Space, sino también las otras 12 construcciones. El daño del Space costó, en costos directos de lo que había pagado la familia, la gente por esas construcciones, 277.000 millones de pesos, sin incluir daños morales, daños emergentes, o sea, daños colaterales y lucro cesante para los afectados. CDO, la compañía constructora, ha aceptado su responsabilidad, pero hoy, después de 7 años de ocurrido, todavía no termina de compensar los daños y perjuicios a todos los afectados. ¿Hubo dolo o hubo culpa? El dolo se califica como una acción malintencionada buscando beneficio propio o beneficio de otra persona. Culpa es causarle daño a otra persona sin haber tenido mala intención. O sea, es un descuido, es un incumplimiento, pero en el cual no hubo la intención de hacer daño. En el dolo sí hay culpa. En el caso del edificio Space y los otros 12, hubo mala intención o hubo culpa. Quien debe definir eso, como lo decíamos ahora, son los organismos de control. Ya han intervenido la Procuraduría, el COPNIA, otros, y este es el resumen de lo que ha pasado. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 7 años al curador segundo de Medellín, que fue el que autorizó la construcción. El COPNIA le canceló la matrícula profesional al ingeniero calculista y a su asistente, al ingeniero revisor, y suspendió temporalmente la matrícula de 2 ingenieros responsables de la obra, el gerente general de CDO y el gerente de la construcción de Space, y del ingeniero responsable del estudio de suelos. Y posteriormente un juez penal condenó por homicidio culposo, por una demanda que puso una de las familias de las 12 víctimas, condenó al ingeniero calculista y a los 2 ingenieros responsables de la obra. Después hubo un convenio, digamos, económico entre estas 3 personas, o entre la firma y el ingeniero calculista y la familia, y mediante el pago de una suma de dinero se les conmutó la pena de cárcel por esa sanción económica aceptada por la familia, y estas 3 personas ya salieron de la cárcel antes de cumplir la pena. Hay una clara responsabilidad del sector privado, en este caso de CDO. La pregunta es, ¿hubo también responsabilidad del Estado? Yo pienso que sí. El municipio de Medellín exoneró a CDO de la obligación de tener un interventor externo y le permitió hacer la interventoría a la misma compañía constructora, y no exigió la entrega final del edificio para verificar que hubiera quedado bien. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades demoraron 1 año en la intervención administrativa del grupo CDO y le permitieron en ese año mover sus platas, sus conformaciones societarias, y ahí pudo haberse perdido parte del dinero que pudo haber sido utilizado para reparar las víctimas. La tragedia del equipo chapecoense, aunque no es una tragedia directa de una firma de ingeniería ni de una firma colombiana, la queremos mencionar aquí porque sí hubo el manejo de una máquina, que fue un avión, en el cual se incumplieron normas legales, y ese incumplimiento fue el causante directo del accidente. Allí perdieron la vida 71 personas, los 19 futbolistas del equipo, el director técnico, los 4 asistentes y el médico del equipo, 20 periodistas que venían en el avión, los 7 miembros de la tripulación, inclusive el dueño de la compañía aérea y dueño del avión, que fue el que tomó la decisión que causó el accidente, y otros 19 acompañantes. ¿Cuál fue la violación a que hubo aquí? El piloto, que era el dueño de la compañía y el dueño del avión, falsificó el plan de vuelo.
puso como aeropuerto final la ciudad de Bogotá y como aeropuerto alterno la ciudad de Medellín. Pero no paró en Bogotá. Él debería haber parado en Bogotá para reabastecerse de combustible. Creyó, mejor dicho, calculó que el combustible le alcanzaba para llegar a Medellín. Pues bien, sí le alcanzó, pero no contó con que en el momento de ir a aterrizar había otro avión en emergencia que alteró los órdenes de aterrizaje de las aeronaves que estaban en el espacio aéreo de Medellín, y a él, que estaba mal de combustible, pero los controladores no lo sabían, lo pusieron en una parte atrás de la lista del orden de aterrizaje. Y el piloto no tuvo la honestidad de declararse en emergencia por falta de combustible, porque ahí se hubiera denunciado o se hubiera conocido su alteración del plan de vuelo. Él sostuvo el cañazo indebidamente hasta el final, hasta que se quedó sin combustible y se estrelló. No hablemos solo de lo malo. La ingeniería colombiana tiene una tradición exitosa y de responsabilidad. Aquí, para quedarme en una visión de largo plazo, quiero mencionar que desde el inicio de la ingeniería colombiana, nuestra ingeniería ha sido exitosa. El puente de Occidente, que lleva 130 años funcionando sobre el río Cauca, es una obra muy bien hecha que todavía presta servicio. Las centrales de Guadalupe van a cumplir en esta década del 20 al 30 100 años de haberse empezado a construir. Ahí están trabajando. Obviamente se han modernizado, pero desde el principio fueron bien hechas. El túnel de la Quiebra también va a cumplir 100 años en esta década del 2020. Es una obra muy bien definida y muy bien construida. El canal de desembocadura del río Magdalena al Océano Atlántico en Bocas de Ceniza tiene unos 30, 40 años, no más, unos 50 años de estar funcionando. Funciona muy bien. El puerto de Cartagena es una gran obra de ingeniería que, que tiene muy buenas especificaciones. Y como estas, podemos mencionar cientos de otras obras exitosas. Otro campo en el que la ingeniería colombiana es ejemplo en el mundo, y esto no es una frase de cajón, porque es verdad, es en la gestión social de los desarrollos hidroeléctricos. A pesar de las controversias que ha habido con el accidente de la central hidroeléctrica Hidroituango, la misma central hidroeléctrica Ituango y todas las centrales que se han construido en los últimos 30 años son ejemplo de responsabilidad en el manejo ambiental y en el manejo social. Otro campo en el que la ingeniería ha sido factor fundamental de buena orientación es en la evaluación y control del cambio climático. La ingeniería ha cumplido un factor fundamental en la identificación de los problemas del cambio climático y de las acciones que se deben tomar para su corrección. Una reflexión final. Esta también es una frase tomada de principios del siglo pasado. El general y estadista colombiano antioqueño Rafael Uribe Uribe fue un gran científico, fue uno de los investigadores de la siembra del café en nuestro medio, fue un gran aportante a la visión de desarrollo administrativo y social y sobre todo laboral de nuestra sociedad. Fue un gran líder. Hoy lo conocemos prácticamente solamente por su participación en la guerra civil de los 1000 días, y por eso se habla del general Uribe Uribe, pero realmente es un hombre de una proyección mucho más amplia que el solo campo militar. Tiene una frase que me encanta leer: remedio contra todo, solo conozco uno: educación. Educación del carácter, sobre todo. Nuestra crisis, él está hablando de la crisis moral que hubo en el país en los inicios del siglo XX. Nuestra crisis es esencialmente moral y no desaparecerá
sino reeducando a las generaciones actuales y dando a las nuevas una educación nueva. Esta frase pudo haber sido escrita ayer y mantiene su vigencia. La ética, en resumen, mis queridos amigos, es fundamental en la ingeniería. Debería enseñarse sistemáticamente en las facultades de ingeniería. Desafortunadamente no todas las universidades que tienen las carreras de ingeniería en Medellín y en Antioquia forman de una manera sistemática a sus alumnos en estos principios. Algunas tienen asignaturas independientes de formación en ética. Lo que debería haber en todas es que la ética sea una disciplina transversal a todas las asignaturas formativas, que cuando nos hablen de finanzas y ética, que cuando nos hablen de estructuras, nos hablen de estructuras y ética, que cuando nos hablen de hidráulica, de hidroelectricidad, nos hablen de hidráulica y hidroelectricidad y ética, que sea una componente fundamental en nuestra formación. Yo lo siento así, a mí me gusta, lo hago con mucha alegría y sobre todo con mucha gratitud, que mi paso por la Facultad de Minas fue un paso completamente formativo en todas las dimensiones humanas. Yo me mantengo orgulloso y agradecido de que mi Facultad de Minas y mi taza de café es de allá. Haya sido la entidad que más me formó en mi vida personal. Y que esta práctica, que esta visión de la moral y de la ética se practique en la vida profesional para generar lo que hemos tratado de decir aquí, confianza de la sociedad hacia nosotros y confianza entre nosotros mismos. Muchas gracias.